Bueno, muchachos, muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase, sesión número 10, donde como ya les había comentado la sesión anterior, el día de hoy tenemos un invitado externo. Eh, Vamos a realizar un nuevo conversatorio. Muchachos, el invitado de hoy es el profesor Rodolfo Ochoa. Eh, Él tiene mucha experiencia como como docente, como entrenador, como preparador físico en diferentes equipos del fútbol colombiano, a nivel profesional, a nivel amateur, a nivel universitario. Entonces la idea es que podamos aprovechar al máximo a nuestro invitado, poderle hacer las preguntas de pronto pertinentes. Recuerden que yo siempre les hablo de el éxito de esta actividad de conversatorio depende mucho de la interacción o de la dinámica que ustedes le den a la actividad, o sea, que ustedes estén participando, que estén preguntando, ¿sí? Entonces sí les recomiendo la mayor participación posible. Para darle paso a nuestro invitado, ya para que acceda a nuestra sesión de clase, les voy a solicitar que en lo posible, sé que algunas personas se encuentran en práctica laboral, sé que de pronto por el lugar donde están hay mucho ruido. Entonces, cuando ustedes vayan a intervenir, ustedes ya han trabajado conmigo conversatorio, recuerden que levantan la manito, solicitan la palabra, yo hago como moderador para que la actividad sea lo más organizada posible y ustedes hacen la intervención. Sí me gustaría que cuando nuestro invitado ingrese, pues lo podamos recibir de pronto con las cámaras activas. Entonces, por favor, activen sus cámaras. Listo, ya veo por ahí a Diego, veo a Ángel de Jesús.
Bien, ya estamos entonces esperando que nuestro invitado ingrese. Muchachos, después del conversatorio, una vez finalizado, el invitado externo pues se retira. Ustedes se quedan conmigo porque vamos a revisar una información que pues ya la dejé pública en Moodle, pero bueno, la voy a explicar para que todos la entiendan. Bueno, ya va a ingresar nuestro invitado, por favor lo recibimos. Y recuerden, muchachos, participar para que la dinámica del conversatorio sea la mejor. Profesor Rodolfo, muy buenos días. Profe Diego, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, bien, sí, señor. Profe Rodolfo, de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar el día de hoy acompañándonos en esta sesión de clase. Lo presento con mis alumnos de la asignatura de Iniciación Deportiva 2 con énfasis en fútbol. Y vamos a estar charlando sobre la preparación de futbolistas, ¿no, profe? Entonces, pues le voy a dar la palabra, no sin antes pues agradecerle de verdad por este espacio, por su tiempo. Sé que anda en muchas cosas y está un poquito atareado, pero bueno, la idea de este espacio es que podamos compartir sus experiencias con mis alumnos que están en formación. Algunos ya están en séptimo, entre sexto, séptimo, algunos en octavo semestre, algunos de pronto ya están en un semestre más avanzado. Pero bueno, la idea de este conversatorio es que podamos interactuar, podamos conocer sus experiencias. Y bueno, sin más, profe, lo dejo para que usted mismo sea el que se presente ante el grupo. Adelante, profe, el grupo es suyo. Bueno, profe, muchísimas gracias y pues un saludo especial y muy caluroso a todos los estudiantes que hacen parte de la asignatura. Muy bonito compartir estos espacios. También pues agradeciendo aquí a la Universidad Santo Tomás de la sección Tunja me ha permitido dentro de todo ese volate que tenemos por los 25 años de la sección Tunja poder participar con ustedes. Y no, yo creo que estos espacios muchas veces son importantes porque es afianzar los conocimientos desde la parte teórica y desde la parte de vivencias, porque muchas veces soy un convencido de que lo que uno se encuentra en la teoría, en el momento de mostrarlo, muchas veces como que no es tan fácil de comprender y sobre todo de vivenciar. Y a mí me ha pasado mucho. Entonces, agradecido por este espacio. No sin antes también pedirle disculpas al profe Diego que le he cambiado y cambiado ese espacio porque no se ha podido presentar el momento, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos y pues espero que sea algo que les aporte, que no todo lo que cada persona les diga o cada persona escuchen va a ser siempre lo último, o lo que va a ser la última palabra, porque si un solo método fuera el ganador, pues todos serían ganadores, no habría ni primero, ni segundo, ni tercero, siempre todos serían ganadores. Entonces, no sé desde aquí cómo puedo compartir la pantalla. Profe, ahí hay una opción en la parte inferior que es Sí, como un recuadrito con una flecha ya. Ah, y ya. ahí le da, ahí usted le puede, si quiere yo voy a dejar de presentar, aunque no hay ningún problema. Listo, aquí yo puedo. Ahí puede compartir una sola ventana, que serían las diapositivas, o si quiere compartir toda la pantalla, no hay ningún problema. Acá, ¿sí? Ahí estoy bien, ¿sí? Ahí me dicen si están mirando. Sí, señor, ahí ya está cargando. Sí, señor, Ya están efectivamente viendo ya la se ve. pantalla, ¿sí? Sí, señor. Estará la presentación abierta. Lo que se ve, Ya, ahora sí. espéreme a ver un segundo. Ahora sí la ven completa. No. Sí, Sí. se me pareció el futbolista. Sí, pero no se ve pantalla completa porque creo que el profe ya le dio la opción de pantalla completa.
Vuélvale a dar otra vez, profe, a ver si... A ver, espérenme, aquí yo salgo. Ahí se ve completa, ¿sí? No, es que estamos viendo es como la ventana del PowerPoint, pero no pantalla completa. Espérate a ver cómo será aquí. ¿Qué pasa? O si no, exacto, darle nuevamente, dejar de compartir y volverlo, ya dejarlo en pantalla completa y ahí sí darle volver a compartir. Bueno, espérame a ver. Ahí se ve. Ahí se ve, Ya ¿sí? está, Ahora sí. ya está cargando. No, profe, pero no se ve es pantalla completa. O sea, sí estamos viendo las diapositivas, pero se ve es la parte de la presentación. Sí, 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 la presentación. Me importa que sea la presentación. Listo. Sí, pero no se ve pantalla completa. No sé si le pudiera dar F5 o proyectar a ver si se ve pantalla completa por fin. ¿Ya? Ahí. No. ¿No? Bueno, Yo profe, aquí no la veo importa. completa, no sé qué pasaría. No, tranquilo. ¿Sí? Dejémosla así. Sí, señor, arranque, no hay ningún problema. Bueno, digamos que este conversatorio que vamos a hacer es preparación del futbolista, ¿no? Vamos a tener una vista desde todo lo que podamos mirar y podamos analizar también desde las expectativas. Pero pues antes que nada quiero presentarme con ustedes. Este es mi pequeño currículum. Soy licenciado en Educación Física egresada de la UPTC de Tunja. Soy especialista en preparación física de fútbol del Politécnico Jaime Isaza Cadavid de la ciudad de Medellín. Soy aspirante a magíster en Pedagogía de la Cultura Física de la Universidad Santo Tomás. Soy o he sido docente universitario de universidades como la UPTC de Tunja, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja también, la Santo Tomás Tunja y la Uniquindío, entre todas estas por una experiencia de más de 15 años. He trabajado como preparador físico de fútbol profesional en equipos como el Boyacá Chicó, Patriotas Boyacá durante 7 años, Atlético Bucaramanga en la temporada 2013, con el Cúcuta Deportivo en la temporada 2016, del 2014 al 2015 y parte del 2013 estuve trabajando como preparador físico del Deportes Quindío y también estuve como asistente técnico de la Unión Comercio de Perú. He trabajado con las selecciones masculinas de Boyacá por más de 10 años como director técnico. He sido también director deportivo de la Liga de Fútbol de Boyacá por 5 años. Desde mi experiencia deportiva fui jugador de los procesos de seleccionados de fútbol. Todos saben que son los procesos de selecciones de ligas, podríamos decirlos así, interligas. Fui jugador de Patriotas Boyacá por 5 años y preselección Colombia sub-15 y sub-17 en los años 1995 y 1997. Actualmente tengo las licencias A y C de director técnico de la Federación Colombiana de Fútbol y de Conmebol y la licencia A de preparador físico de la Federación Colombiana y Conmebol. Ese es pues mi currículo y mi experiencia, digámoslo así, deportiva. He sido campeón con el con Patriotas Boyacá en el año 2011 del torneo 1 y en la promoción descendimos a la América. En el año 2014 también fuimos campeones del torneo Postobón con el Deportes Quindío y perdimos el ascenso contra Jaguares de Córdoba. En este conversatorio es tratar cosas importantes y cosas muy chéveres, saliéndonos un poquito de esa línea que hay siempre de estar únicamente escuchando a quien habla. Por eso voy a compartir cosas importantes con ustedes, pero también quiero que ustedes analicen el porqué de mi profesión, que cada uno se haga esa pregunta, que cada uno se responda el porqué de esa profesión, por qué la importancia del entrenador, de un entrenador preparado. ¿Ustedes piensan que cuál es la importancia de ese entrenador preparado? ¿Por qué debe ser un entrenador preparado? Listo, muchachos. Entonces recuerden para la intervención, por favor, activan la manito para darle orden a nuestras intervenciones. ¿Quién participa primero?
No me digan que están Están nerviosos. nerviosos. No, pero nerviosos, ¿por qué? A ver, ¿quién participa? Y si no lo voy designando yo. Bueno, ya alguien por aquí. Samir, adelante. Bueno, buenos días, profe. Pues en este caso, pues un concepto claro es, pero para llevar la metodología o el proceso de los estudiantes o alumnos o jugadores élite para llevar un alto rendimiento, una mejoría. Debería ser eso, o sea, lo que yo entiendo como, o lo que para mí es eso, un entrenador preparado. Bueno, Samir, ¿y tú piensas que el entrenador preparado debe estar preparado o tiene alguna ventaja entre haber sido exjugador y complementarlo con la parte académica? ¿O siempre va a tener una gran ventaja el que fue jugador y no el que tiene solo la parte académica? ¿Tú qué piensas de eso, de esa importancia del entrenador preparado? O sea, ¿yo me Pues, preparo únicamente desde la teoría o me preparo también desde la práctica? profe, las dos van de la mano. Como eso es como la pedagogía y como lo que hemos ya, o sea, en la parte de estudiar, pues lógico porque tenemos más fundamentos, más, cómo diría yo en ese caso? Como más conocimiento acerca de ciertas temáticas. Y pues por la parte de que fue un exjugador o eso, pues claro que también es muy bueno porque tiene un concepto básico de qué es lo malo, qué es lo bueno que puede hacer un jugador, cómo lo puedo corregir en el momento de entrenador. Samir, ¿tú has jugado o alguien de los que nos acompaña en sala ha alcanzado a jugar fútbol profesional? No, profe, yo jugué fue de selección con Dinamarca 2 años, Bien, pero nadie de los que está en sala ha jugado fútbol profesional o alcanzó a estar en fútbol profesional. Creo que no, profe. O sea, que tenga conocimiento, creo que no. Creo que ninguno. Y Muchos han hecho procesos de liga y demás, pero creo que profesional, creo que ninguno. No sé, por favor me corrigen si... Samir ha estado con selección con Dinamarca 2 años. ¿Qué categoría, Samir? profe, yo estuve, esto fue hace ya rato, ya tengo 26 años, yo estuve desde los 12 a los 14 años, 22 años estuve con selección con Dinamarca, Infantil. sí señor, en Bueno, fútbol. pero de todas maneras en esa selección infantil tuviste y tienes una experiencia que no la ves en ninguna carrera. Y de pronto los que hemos podido tener la fortuna de jugar un poquito más y convivir más, y esa materia no la tiene, como les decía, no la tiene ninguna carrera profesional, ni la carrera de técnico, ni la carrera de preparador físico, y es una asignatura que se llama camerino. ¿Sí? Nosotros somos afortunados, digamos, los que pudimos vivir así sea un año en un camerino de esos, de una selección departamental. Eso es una vivencia que no nos la dan en ningún otro lado. O sea, nadie nos va a decir cómo se comporta en un camerino, qué es el cosquilleo que se siente en un camerino, cuál es la tensión que se siente en un camerino. Todas esas cosas hacen parte de esa formación a lo que va el segundo subtítulo que tengo ahí, que es la importancia de la práctica. Muchas veces pensamos, y es algo que ha ido corrigiendo la Federación Colombiana de Fútbol, la FIFA y la Conmebol, en que por el hecho de haber sido jugador de fútbol profesional durante más de 5 o 6 años, pues entonces ya tiene la sapiencia para hacer y para pararse al frente de un equipo. Y miren algo que pasa en Europa sobre todo y en Estados Unidos, que no por el hecho de haber sido un jugador retirado de fútbol ya tiene la capacidad o tiene el permiso para dirigir profesionalmente. Eso hasta ahora se está implementando en Colombia, en donde se están haciendo todos estos procesos de las licencias por federación, que es algo muy importante, pero que desafortunadamente nuestro país y Sudamérica está muy atrasado en este contexto de formar entrenadores, ¿no? Que hace una parte bien importante. Hay que formar los entrenadores porque el entrenador no se puede quedar solo por lo que vivió o por lo que le hicieron como jugador y aplicarlo porque no tiene unas bases, no tiene un conocimiento. Entonces, eso del por qué mi profesión es una pregunta que tienen que hacérsela a diario, de saber por qué lo escogieron, porque lo bonito del fútbol es estar, una, como jugador y dos, como parte de un cuerpo técnico, sea director técnico, sea preparador físico, sea asistente técnico. Esa es la parte bonita, donde ganas dinero, donde todo es comodidad en un equipo profesional. Pero si vamos a una selección con Dinamarca, selecciones Boyacá, selecciones departamentales que no sean Antioquia, Valle, Atlántico,
el mismo Bogotá, pues no se tienen las mismas condiciones y no se tienen las mismas comodidades, ¿no? Como cuando somos o hacemos parte de una escuela de formación deportiva, nos toca ser técnico, asistente, preparador físico, utilero, camillero, aguatero, kinesiólogo. Entonces, ¿por qué mi profesión? Porque desafortunadamente cuando estamos allá arriba, para mantenernos tenemos que haber pasado por todo ese proceso. Y quien pueda vivir ese proceso desde el fútbol base, desde el inicio y llegar al fútbol profesional, pues va a tener una gran ventaja y va a saber qué es empezar desde cero y tener las mieles de lo que puede ser el fútbol profesional, pero no es nada fácil. Entonces es algo que hay que trabajarlo, es algo que hay que tenerlo en cuenta, pero por sobre todas las cosas también es algo que se debe tener en cuenta y que no podemos quedar en eso, ¿no? No podemos decirle al niño salte de tal manera y si yo como entrenador lo voy a hacer y me caigo de cabeza, pues no voy a tener la, la veracidad, la credibilidad necesaria para eso, ¿no? Como les decía, he pasado por varios equipos, con Cúcuta, con Patriotas, con Quindío, que fuimos campeones en ese 17 de diciembre del año 2011 cuando se descendió al América, equipo del cual soy hincha, el equipo del cual siempre he tenido como esa afinidad, pero que el día de la final faltando en el Pascual Guerrero con 40.000 personas, faltando 3 minutos para que se acabara el partido y que íbamos a penaltis, en donde se le olvida a uno desde el ser hincha, desde el equipo que siempre estuvo en el corazón de uno, girarme a la tribuna occidental, inventarles la madre, hacerles pistola, que me cogiera la policía, me metiera debajo del banco para que no se bajaran los hinchas y me decía el coronel de la policía, profe, pero ¿usted por qué hace eso? ¿Nos quiere matar? Le dije, no, es que si se entran los hinchas ganamos el partido por invasión de terreno de juego y ya somos campeones, ascendimos y todo eso. Entonces cuando uno ve la efervescencia de esos momentos, se le olvida a uno todo, se le olvida esa parte de carisma y eso es donde empieza uno a entender que el fútbol no puede serlo todo, sino tiene que ser lo único que lo afecte a uno en la vida, que lo conlleve a ese proceso. Y eso que pasó con Patriotas, con ese equipo que fuimos campeones y ascendimos, fue algo bien, bien interesante porque fue un equipo que construimos de nada. Nosotros veníamos yo había trabajado en el año 2007 con Hernán Pacheco, en el 2008 trabajé con el profe Nelson Abadía, que es ahorita el actual técnico de las selecciones Colombia femeninas de mayores. Había trabajado con el profe Juan Carlos Grueso, que era sido director técnico del equipo profesional de América. Había trabajado con el profe Carlos Julián Retat, había trabajado con Mario Banemerac, ha trabajado con Carlos Mario Hoyos, con el profe Orlando Restrepo, y en el año 2011 me llaman un 1 de enero, uno todo en Guayabao, por allá paseando, y me llamó el profe Nano Prince a decirme que si quería ser el preparador físico de él para ese torneo. Viajo desde Medellín en una carrera, mejor dicho, contra el tiempo, contra el reloj, porque tenía que presentarme el 2 de enero, y en la competencia ese año iniciaba el 8 de enero, y teníamos 6 días para conformar un equipo. Y ese año venía este equipo de Alianza Petrolera con, mejor dicho, lo tenía tenía el profe Carlos Ortega, un profe muy bueno que hizo un proceso muy bueno que subió a Petrolera, y ese profe nos cogió, habíamos apenas inscrito 12 jugadores, el jugador que fuera pasando por ahí por la calle y llevar aguayos en la mano, lo arrastrábamos y lo inscribíamos con Patriotas para jugar el primer partido el 8 de enero. Y ese día nos dieron un baile, mejor dicho, de local, casi nos ganan como 20-0. Solo perdimos 2-0, pero el resultado moral era por ahí de 20-0. Y empezamos un trabajo basado en lo que era un orden táctico y una preparación física muy exigente, porque necesitábamos que fuera así. La categoría de la B y la categoría de la A son torneos totalmente diferentes, no por quien corra más, sino porque tácticamente es un juego muy definido. En la categoría B es un juego muy definido hacia el aspecto físico y en la categoría es un aspecto muy definido hacia la parte táctica. Entonces, en esa correría de 6 meses,
en el primer semestre logramos ser campeones del torneo cuando le ganamos al Deportes Tuluá por penaltis. De ahí jugamos el segundo torneo, quedamos eliminados. Duramos un mes digamos, en receso para ir a jugar el título final contra el Deportivo Pasto, que ese año ascendió, y perdimos 1-0, ganamos 1-0 de local, allá perdimos 1-0, nos fuimos a penaltis y en los 5 penaltis botamos 4. Y posteriormente pues teníamos que ir a enfrentarnos con América. Le ganamos aquí quedamos 1-1 y en el partido de vuelta en el Pascual quedamos 1-1 también y ganamos la definición por penaltis. Creo que todos recuerdan a Carlos Chávez, era el arquero de nosotros, tapó un penalti, examericano, hincha también del América, convirtió el penalti y el ascenso, le tocó salir de Cali huyendo porque las amenazas de muerte y todo eso, que es algo que no entendemos todavía y que no sabemos comprender en este país, que una cosa es el fútbol y que el fútbol desafortunadamente se ha dejado ganar espacio por los vándalos. Tanto así que ahora en pandemia se podían reunir las barras de los equipos tranquilamente a compartir, a recoger fondos, a recoger mercados para las personas necesitadas por la pandemia, y empieza el torneo y las agresiones de los hinchas con casi llegar al casi que al asesinato de personas dentro de los estadios, pues es algo muy complicado. Entonces ahí empezamos esa carrera contra el tiempo. Actualmente estos son los 2 equipos de estudiantes con los cuales estoy trabajando en la Universidad Santo Tomás, que son chicos que también vienen en un proceso que gracias a la gestión del señor rector, pues vamos a participar el próximo año en la categoría primera C. Entonces todo eso hace parte de un cambio de mentalidad. Aquí el fútbol en la Universidad Santo Tomás se había acabado hace 5 años, no dejaban participar a estudiantes ni administrativos porque habían habido problemas internos y toda esta cuestión. Y pues eso daña la imagen del fútbol. Aquí está la foto del momento del penalti que cobra Carlos. En la parte inferior izquierda ustedes pueden ver la selección Boyacá, con la cual hice parte y ha sido la mejor ubicación que ha tenido Boyacá en el fútbol aficionado en Interligas. Quedamos terceros, eliminando a Antioquia, eliminando a Bogotá y eliminando a Atlántico. El campeón fue Valle y el subcampeón en esa ocasión fue el equipo de Magdalena. Y nosotros quedamos terceros, esa fue la categoría sub-17 o juvenil como se decía antes. De ahí está el profe Diego Corredor, que es ahorita el técnico del Deportes del Once Caldas. Están unos profes que también hicieron parte de ese proceso y que han estado trabajando con fútbol aficionado. Y pues bueno, eso son cosas bonitas que le quedan a uno de recuerdo, pero digamos que ahora lo que se vive el presente, pues es una parte de formación, es una parte de cambiar una mentalidad de los estudiantes y unas directivas que esperamos de frutos y que el próximo año pues podamos tener una participación en la categoría C. Aquí viene otra pregunta que quiero hacerles. ¿Qué entendemos por entrenamiento? ¿Qué piensa cada uno de ustedes que es esto del entrenamiento? Y tengo 2 imágenes ahí porque hay algo que ha roto y ha cambiado la historia de lo que es el entrenamiento deportivo y es lo tradicional y lo contemporáneo. Lo tradicional más basado hacia lo militar y lo contemporáneo más basado hacia lo específico, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿qué entiende cada uno de ustedes por entrenamiento? Bueno, muchachos, ¿quién participa? ¿Quién pidió la palabra? Bueno, tenemos Adrián, deja la manito activa. ¿Quién más? Por favor, soliciten la palabra de una vez y yo les voy dando el orden. Néstor, Diego Alejandro Báez, por favor. Kevin Alejandro, muy bien. ¿Quién más? Bueno, mientras los otros compañeros van pensando en su intervención, vamos a darle la palabra a Adrián. No sé, es la preparación para, para desarrollar una actividad o algo así.
Qué bien, Alejandro. Adelante con tu intervención. Buenos días, profes. Bueno, para mí el entrenamiento es la adaptación del cuerpo, ya sea pues fisiológico o físico, ya sea para la práctica de un deporte específico o una actividad también específica. Listo, Kevin. ¿Algún otro compañero que quiera aportar algo diferente a las dos intervenciones de sus compañeros anteriores? No sé, me gustaría escuchar Diego Alejandro, Báez, no sé, a Daniel estaba por aquí, pero Daniel parece que tuvo algún inconveniente con la conectividad, o no sé, Diego Báez, si Daniel está contigo. No, profe, él no se encuentra conmigo hoy. Ok, pensé que estaban en el tema de prácticas y de pronto por eso estaban un poquito... No, profe, como es semana de receso, no nos tocó ir al colegio. Ok, bueno, pero Diego, tu intervención respecto a la pregunta que nos hace el profe Rodolfo. No, profe, pues para mí el entrenamiento es como esa preparación del ser humano, del mismo deportista para perfeccionar así sus habilidades de acuerdo al deporte en el cual se esté especializando. Bueno, muchachos, es importante que ustedes desde ahora, y basados en la primera pregunta que les hacía, de que por qué mi profesión, es importante que entendamos y vayamos teniendo conceptos claros, ¿sí? Cuando hablamos de entrenamiento deportivo, estamos hablando de que es un proceso metodológico, que es un proceso de adaptación que debe ser planificado, dirigido y con ciertos avances, basado en algo, ¿no? Basado en autores, basado en una parte teórica, basado en principios que ahora vamos a irlos tocando, pero que tenemos que entender que si es un proceso metodológico, tiene que ser un proceso que inicia desde cero. Por eso esas dos imágenes que les montaba ahí, lo que era antes prácticamente esa parte de entrenamiento que olvidaba la parte táctica y técnica de los juegos y de los deportes y se basaba únicamente en la parte física del deportista. Y ahora, como muchos, me imagino que en esto del fútbol ya se meten en la cabeza que la periodización táctica, que la TR, que las campanas, que cuál será mejor, que es que está de moda que cómo juega tal, que es que el Barcelona juega de tal manera, entonces yo quiero que juegue así. Entonces ese entrenamiento no se logra de la noche a la mañana, tiene que ser un proceso, tiene que buscar una adaptación en el deportista, tiene que buscar una mejora en el deportista, tiene que estar basado, como les digo, en algo. Pero lo más importante es que respete a la persona como ser humano antes que como deportista. Eso es algo que tiene que ser bien marcado y que tiene que quedar bien claro. Entonces, ese significado de entrenamiento van a tener que irlo desglosando poco a poco y van a tener que irse metiendo en algo que nos muestra esto, la importancia de la teoría, que todos los deportes son diferentes, que pueden ser deportes cíclicos o acíclicos, pero que bien o mal, cada deporte tiene unas condiciones totalmente diferentes, que nos ha enseñado ya todo este avance en la tecnología y todo este avance en la parte del entrenamiento deportivo, que no es igual el fútbol sala que el fútbol, o no es igual el fútbol sala que el fútbol 8 o el fútbol 8 que el fútbol, porque tiene aspectos que, pese a que su nombre lo diga, parecido, tiene muchos aspectos diferenciales, ¿no? Entonces, esa parte de la importancia de la teoría es bien alta y sobre todo que hay algo que tienen que tener en cuenta y es que esa teoría coincida con lo que estoy llevando a la práctica, porque yo puedo desde la teoría tener muchos conocimientos, pero en el momento de llevarlo a la práctica puede que no esté siendo claro, que no esté aplicando lo que me dice la teoría. Por eso yo soy un convencido de que toda esta parte del avance tecnológico y que toda esta parte del avance de las TIC que están aplicando ahora en deporte, pues son importantes, pero si no comprendo el por qué, pues no voy a saber. Antes nosotros los preparadores físicos, y hablo más o menos desde el año 2013 hacia abajo, nosotros nos basábamos por los polar, el pulsioxímetro, la banda polar con su reloj.
Entonces, si cada equipo profesional tenía 3 o 4 pulsómetros, pues eso era un boom, una ganancia. Ahora tú vas a un equipo profesional a trabajar y tienen todo el software de polares y te muestran cuántos kilómetros recorriste, cuál fue tu consumo máximo de oxígeno, cuál fue la VAM, cuál fue la distancia más rápida recorrida, y te montan una gama de datos que si tú no tienes el conocimiento de eso, pues vas a quedar perdido. Entonces, ¿quién me dice cómo se mide la potencia en un ciclista? ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia en un ciclista? Que son cosas que tienen que ir mirando y que tienen que tener claras. A ver, muchachos. ¿Ninguno participa? La medida es por watts, ¿no, profe? Con un potenciómetro. Potenciómetro, sí, señor. Entonces, esa es la medida. Entonces, ¿cuál sería la forma de medir a un futbolista? Muchachos, ¿cuál sería la forma? Si al ciclista lo mido por watts, con un potenciómetro, ¿cómo mediría yo al futbolista? ¿Cómo puedo llevarle yo un control a ese deportista? Profe, ¿y sería por el VO2 max? No, Muy bien, por VO2 máximo, por la VAM, la velocidad aeróbica máxima, y por la velocidad, ¿no? La distancia en metros por segundo. Entonces, mire que cada una de esas cositas tiene que ser muy importante. ¿Quién levantó la mano? yo, profe, qué pena. Tengo una inquietud. Cuando hablamos para la capacidad del VO2 máximo hacia el jugador, ¿en qué edad es más o menos? Porque es que yo tengo una exposición con el profe sobre la capacidad física de resistencia, sobre el fútbol. Sí. Entonces, lo que yo estoy investigando eso, me dice que de la edad más temprana sería de los 8 años. Ir no llevándole el control, no, pero sí ir fomentándole eso para que así, con el pasar del tiempo, de los años, vaya mejorando la capacidad. Esa es una edad ya. Bueno, tienes que tener en cuenta primero lo siguiente, la forma de evaluación del V2 máximo, ¿cierto? Ahí lo puedes determinar por método directo o por método indirecto. Un método directo sería una máscara de oxígeno en una cinta y se lo podrías aplicar, obviamente al niño de 8 años se lo puedes aplicar al niño de 6 años también, pero entre menor sea la edad de los niños a los cuales se las apliques, pues mucho más amplio va a ser el margen de error, ¿sí? Pero idealmente tienes que buscar y basarte siquiera en unos 2 autores que coincidan en que los 8 años es la edad apropiada para empezar a hacer esa valoración por test, pero tú a un niño de 6 años le puedes hacer la valoración por test indirecto. Estamos hablando, puedes hacer Kursnavet, puedes hacer Yo-Yo Test, puedes hacer el test de 1000 metros, y eso va en cada uno de los entrenadores, ¿sí? ¿Por qué? Y eso es algo que vamos a tocar ahorita más adelante. Como yo les decía, es que los nuevos métodos de entrenamiento apuntan a que esta metodología, la periodización táctica, es lo mejor. Bueno, ¿y por qué cuando la periodización táctica es lo mejor? Que la periodización táctica empezó a verse en el fútbol hace unos 8 o 10 años con el desempeño pues del Barcelona. ¿Por qué entonces antes la planificación por bloques o la planificación por ATRs era campeona de Champions? ¿Sí? Entonces no importa el método. Muchas veces el método puede ser muy bueno, pues el método puede ser muy malo, pero hace parte, y aquí es donde viene el papel de cada uno de ustedes como entrenadores, en mirar qué es lo que voy a hacer, para qué lo quiero hacer, ¿sí? ¿Cómo yo afecto? ¿Será que al niño de 6 años le puedo hacer el mismo test que al niño de 8 años? Sea directo, sea indirecto. ¿Será que al de 8 lo puedo hacer igual que al de 10? Entonces esas cosas las tiene que determinar cada uno de ustedes como entrenador. No el test es una parte teórica que está ahí escrita y está avalada y tiene viabilidad y tiene convalidación internacional y está ya con ciertos criterios, pero no todos los test son buenos para todos. Antes todos los preparadores físicos nos basábamos en el test profe, es el test militar. ¿Cómo era el test? El test se me olvidó ya. ¿Cuál? ¿El de los 12 minutos? Ese, ¿cómo es que se llama este? Este es el de... Sí, que a todos nos aplicaban.
Exacto, que todos nos Porque daban. yo también le di un test de eso, algo de los 12 minutos, pero no recuerdo bien. Sí, no, hay dos formas. Uno es por los tiempos recorridos, es que el nombre se me fue ahorita también, a mí también. El test de... A ver si yo lo busco aquí, si lo encuentro rápido acá. porque uno es por tiempo y otro es por distancia recorrida. Sí, sí, sí. Son 3.000 algo de metros. Test de Cooper. El test de El de Cooper. Cooper, el de Cooper. Test de Cooper. Test de Cooper, y eso ya, con el test de Cooper medían a los nadadores, a los ciclistas, a los patinadores, al futbolista, al ciclista, al que jugaba ajedrez, al que jugaba al de karate, lo medían porque era un test estandarizado. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo y fue evolucionando esto, fue evolucionando esa partecita ahí de la importancia de la teoría, pues se fueron dando y aplicando test a cada una de las modalidades deportivas, sabiendo y entendiendo que habían deportes que eran de tipo cíclico y deportes de tipo acíclico. Entonces, eso tiene que tener mucho cuidado ustedes y tienen que tenerlo muy presente, porque lo que se les viene ahorita de aquí en adelante es un camino largo. ¿Sí? Cuando hablábamos de esto de la teoría, todos nos basamos y todos ya nos regimos por algo que es como los mandamientos de un entrenador de fútbol o de un preparador físico, que son los principios del entrenamiento, que tengo que tenerlos claros, que tengo que tenerlos presentes, que tengo que saber cuál es cuál, ¿sí? ¿Quién me puede decir siquiera 3 principios del entrenamiento? Bueno, adelante. ¿Quién dijo yo? No me digan que fue tiempo perdido. Uy, si ya los vieron, ¿cómo así? Aquí algunos ya vieron conmigo la parte de entrenamiento deportivo, entonces... Puede sacar de una vez nota, profe. Córchelos de Profe, principio de sobrecarga creo que son. Pero ¿cuál más, Samir? Bueno, Samir en el caso, Samir no vio la línea de entrenamiento conmigo. Juan David Garzón. Principio de sobrecarga. Profe, el de individualidad. Principio de la progresión, principio de la individualidad. ¿Cuál más? El principio de El de la sobrecompensación. especificidad. De supercompensación. ¿Cuál otro? El de la Especificidad. Especificidad. Principio de la multilateralidad. Multilateralidad. ¿Cuál, Néstor? ¿Cuál me decías, Néstor? El mismo que dijo mi compañero, el de especificidad y el de modelamiento. Especificidad. Ok. Modelamiento, aumento progresivo de la carga. Bien, ya nombramos algunos, pero no sé cuál es la timidez o el miedo de participar. O sacaron soplete en esa clase, en esa evaluación. Bueno, pero bueno, aquí lo importante es que los tengan claro. Y lo importante también es que, muchachos, independientemente del método de entrenamiento que estén aplicando, o del modelo de entrenamiento que estén aplicando, o del modelo de juego que vayan a aplicar, siempre tienen que respetarlos, ¿sí? O sea, siempre tienen que tratar de cumplirlos en su mayor parte, así se cumplan unos más que otros. Pero el principio que digamos en el fútbol, ahorita está tomando una gran vigencia y que está tomando una gran importancia y está sobrepasando de pronto un poquito a los otros en nivel de importancia, es el principio de la individualidad. Tenemos un equipo de fútbol compuesto por 11 jugadores, pero cada jugador es totalmente diferente. El hecho de que tenga un lateral derecho y un lateral izquierdo no significa que porque son laterales tengan las mismas condiciones físicas o las mismas condiciones técnicas, porque muchas veces hacemos que uno se desplace más o que un lateral salga más porque tiene mejor técnica que el otro. Entonces, ese principio de individualidad, a nosotros los preparadores físicos y entrenadores de fútbol, nos está costando poco a poco llegar a esa individualización. Por eso, la periodización táctica hace énfasis en todo lo que son juegos, espacios reducidos, en zonas específicas y todo eso. Pero ¿cómo viene lo complicado en el momento de tener que contabilizar
tener que controlar esa gran cantidad de movimientos y de cosas que tiene que hacer cada uno de los jugadores, porque muchas veces generalizamos demasiado, ¿no? Ayer precisamente estaba viendo el partido entre Deportes Quindío y Deportes Pereira, que era un partido muy importante para los dos por la cuestión de la promoción. Y miren cómo cambian los jugadores. Hay un jugador del Deportes Quindío, el lateral derecho Chaverra, que fue convocado a Selección Colombia en los últimos 2 microciclos. Antes de que fuera convocado a esas preselecciones Colombia, el jugador tenía una disposición y era uno de los jugadores más rendidores que tenía el Deportes Quindío, pero lejos, uno de los mejores. Después de esas 2 convocatorias, el jugador ha tenido un descenso impresionante. Tanto que ayer, los que les gusta ver fútbol, ayer faltando 3 minutos, hizo una jugada donde cabeceó la pelota de sobrador, decimos nosotros de sobrador, pudiendo rechazarla o pudiendo hacer control de la misma, y se la dejó al frente del arco al delantero de Pereira y 3-2 perdieron. Entonces, esos principios de individualidad no los puede descuidar ni el preparador físico de la Selección Colombia donde llega, ni el preparador físico del Deportes Quindío donde lo recibe. Porque si uno tiene un control sobre esa individualidad del entrenamiento, seguramente yo como preparador físico del equipo a donde llega, es decir, del Deportes Quindío, tendría que saber que no estaría en su mejor momento independientemente de que venga una convocatoria de Selección Colombia. Entonces, todas esas cosas y ese título que hice ahí de principios del entrenamiento tenemos que tenerlo bien claro, no lo podemos dejar de lado y sobre todo no podemos pasarlo por alto. Hay que cumplirlo, hay que llevarlo siempre sobre el límite y creo que el profe Diego comparte esto conmigo y es que no podemos evadir ninguno. En un proceso de entrenamiento, en un proceso, un trabajo con equipo, independientemente del modelo, de la metodología que estés aplicando, tienes que cumplirlos. Quieras o no, tienes que cumplirlos. Y si uno falla, se cae toda la estantería. Imagínense ustedes si no controláramos el principio de la sobrecarga, ¿sí? O si no controláramos, por ejemplo, el principio de la especificidad. ¿Qué tal yo entrenando un equipo de fútbol basándolo todo en entrenamientos de baloncesto? Que se toman muchas cosas y se han tomado muchas cosas tácticas del baloncesto para el fútbol, sí, muchísimas, innumerables. El pressing, la presión, los doblajes, los relevos, las coberturas, todo eso no apareció en el fútbol porque sí. Todo eso fue tomado del baloncesto, tomado de deportes y fueron aplicados a la parte táctica del fútbol. Entonces, hay que tenerle cuidado a eso y sobre todo tratar de manejarlo de la mejor manera. Hay otra cosita importante que se viene y es este puntico, ¿no? Que dice que las metodologías aplicadas. ¿Cuál metodología trabaja y aplica cada uno de ustedes? ¿Sí? Aplican ATR, aplican el modelo analítico, aplican campana estructural, aplican periodización táctica, el método integrado, el estructurado, el método por bloques. Usted puede aplicar cualquiera o puede llegar a tomar algo importante de cada uno de ellos, pero de lo que tome de cada una de esas metodologías, siempre va a haber algo que tiene que cumplir. Yo no sé si ustedes ya tienen las nociones sobre lo que es ATRs, lo que es el modelo analítico, lo que ha sido el aporte importantísimo que hizo la campana estructural a lo que es la planificación del fútbol, lo que es ahora la moda, que es la periodización táctica, ¿cierto? Que en algún momento la moda fue el método integrado, que en otro momento fue el método estructurado, y que esto para llegar a las últimas metodologías que se están aplicando, que incluso ya hay una metodología que se llama periodización táctica modificada, ¿sí? Que está tomando muchísima fuerza también, pues tiene algo de todas, ¿sí? Algo de todas. Pero lo más importante de las metodologías es que respete el principio de la especificidad deportiva, que si es fútbol, es aplicado para fútbol, ¿sí? Una vez me encontré con un futbolista brasilero. Entonces, nosotros aquí, como entrenábamos en altura, en Tunja, entrenábamos en altura, nos íbamos a entrenar casi a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, los llevamos a hacer unas pruebas y a hacer unos trabajos específicos en altura, en un campo de golf. Y el jugador nos dijo un día, profe, yo no entiendo
¿Por qué me entrena así si la cancha de fútbol es así? Entonces, perdemos la especificidad, perdemos el momento de respeto por el deporte que debemos estar practicando, y pues que obviamente todo eso nos va a llevar a cometer muchísimos errores, porque para uno poder ser campeón tuvo que haber pasado muchísimos errores. Yo, para poder ser campeón con Patriotas, tuve que pasar 7 años. Después de 7 años empecé a cambiar la metodología, en que empecé a tomar algo muy importante de cada una de esas cositas que ustedes ven ahí, y la empecé a aplicar y me dio resultados. Y después me daba cuenta que yo, en esos momentos, cuando empecé con Patriotas en el año 2006, aplicaba muchas cosas de lo que es el entrenamiento funcional de ahora, que se aplica, que todo lo que es core, que todo lo que es mejora de cadenas cinéticas, yo ya lo aplicaba, pero no tenía la base teórica. Lo aplicaba porque me parecía que era interesante, porque me podía servir, pero la base teórica no la tenía, hasta que después fue evolucionando esto y se fue evolucionando, y yo decía, pues pucha, si yo hubiera pasado todo lo que sabía, todo lo que tenía aquí en mi cabeza, lo hubiera pasado a la parte teórica, pues no estaríamos hablando de Bunker y Thorpe, ni de Verskolansky, ni de todos esos grandes autores del entrenamiento deportivo, sino estaríamos hablando de Ochoa. Ochoa en el año 1995 dijo tal cosa, Ochoa en el 2003 dijo tal cosa, pero pues a veces nosotros tenemos ese gran pecado que es no nos gusta escribir. A nosotros los entrenadores colombianos no nos gusta escribir, y eso es algo que tenemos que ir cambiando muchísimo. Entonces, cuando ustedes escojan una de esas metodologías, cuando ustedes se quieran guiar por una, deben entenderla totalmente. Que no les pregunten cómo planifica. Ah, no, yo planifico por ATR, pero resulta que lo que está haciendo es método integrado. O que digan, no, es que yo planifico por bloques, pero lo que está haciendo es estructurado. Entonces, tienen que tener esa claridad. Y sobre todo, traten de entenderla de la mejor manera y llévenla a la práctica. Porque una cosa es la teoría, otra cosa es llevarla a la práctica. Si no lo llevo a la práctica, en teoría se queda. ¿Sí? Pasemos a otro puntico bien importante, que es la preparación física en el fútbol. Ustedes saben cuál es el gran título que tienen esos 4 subtítulos que tienen ahí: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Ustedes saben cuál es el título que reúne a esas 4 capacidades que están ahí. Son las capacidades condicionales, ¿no, profe? Muy bien, eso está muy claro. Otros autores los llaman las capacidades físicas básicas, ¿cierto? Pero es cada una de esas, todo ser humano que sale del vientre posee en mayor o en menor capacidad cada una de esas. ¿Cuál es la capacidad que más se trabaja a lo largo de la vida? Desde el nacimiento hasta que uno muere. La flexibilidad, profe. ¿Me está preguntando o me está afirmando? Afirmando, flexibilidad. Bueno, ¿quién otro? Para mí la fuerza. La fuerza, dice Daniel. ¿Qué otro compañero tiene otra concepción, otra idea, otro criterio? Yo estoy con Daniel, la fuerza. Bueno, muy bien, es la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el hermanito bebé o el hijo, ¿cierto? El niño le coge a uno el dedito y empieza la fuerza, y le hace fuerza, y se tiene, y se estira, y todo eso. Entonces, debemos entender que la fuerza es la capacidad que nos permite, desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos, nos permite ser, nos permite movernos, nos permite tener resistencia, tener velocidad, tener flexibilidad, porque sin la fuerza no podríamos hacer nada. Para que se produzca un movimiento, ¿qué tiene que dar? Fuerza. Cuando el niño empieza a gatear, ¿qué tiene que desarrollar? Fuerza en las manos, en las piernas, ¿cierto? Cuando el bebé empieza a sentarse, ¿qué tiene que desarrollar? Fuerza en su parte central. Cuando el niño empieza a caminar, fuerza en sus extremidades, fuerza en los brazos para no tenerse, empieza a trabajar el equilibrio, ¿sí? El equilibrio muchas veces decimos, es que el niño no aprende a caminar, tiene 1 año y 2 meses y no aprende a caminar, no se para. Pucha, no tengo que estarme mirando en que el equilibrio, tengo que llevarlo al otorrinolaringólogo para mirar a ver si es que tiene algún problema en audición.
Entonces esas cosas son importantes y tenemos que conocerlas, ¿sí? Entonces la fuerza es la capacidad física básica más importante y es de la cual se desprenden las otras. Cuando a mí se me acaban los niveles de fuerza como deportista, como futbolista, pues se me acaba la resistencia, ¿cierto? Se me acaba la velocidad. Si se me acaban los niveles de fuerza, pues ya no voy a ser tan veloz. Si se me acaban los niveles de fuerza, pues sencillamente ya no voy a tener la misma resistencia, me voy a cansar más rápido. Pero la flexibilidad, a contrario de las otras que son evolutivas, o sea, evolutivas son la fuerza, la resistencia y la velocidad, esas son evolutivas, las voy desarrollando, las voy mejorando a medida que el niño va naciendo, a medida que el deportista va naciendo. La única que involuciona es la flexibilidad, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, niños de 6, 7 años tienen una flexibilidad todavía y eso que esta generación Y y Z no es que tengan muy buena flexibilidad. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta que estas últimas generaciones, les hablo de niños nacidos en el año 2000 hacia acá, ¿sí? Del año 2000 hacia acá, son niños que casi no toman agua. ¿Y se han dado cuenta de eso? Los que trabajan en escuelas de formación o esto, no, que van y tomen agua. Ellos no toman agua. Ellos toman gaseosas, bebidas azucaradas, toman Gatorade, pero agua, no toman agua. Y usted los ve con los labios secos. Y de pronto cuando por ahí ve que alguno está por ahí orinando, lo ve con la orina amarilla. Entonces, ¿qué me demuestra la orina amarilla en un deportista? En el caso de un futbolista, ¿qué me demuestra la orina amarilla? Que es muy concentrada y que tiene altas concentraciones de desecho. De desechos, es decir, que está deshidratado el deportista. Ustedes cuando vayan al baño, cuando se les dé la posibilidad de orinar, miren, si su orina es más clarita, no están tan deshidratados. No sería un signo de alarma. Entre la orina sea más amarilla, pues más deshidratados están. Por eso, los que van y se echan sus cervecitas y se toman sus 3, 4 cervecitas y empiezan a ir al baño, observan que a medida que más van al baño, la orina va a salir más amarilla. Pero no es ni por la levadura ni por la cerveza que se estén tomando. Es sencillamente porque se están deshidratando, ¿sí? Cuando terminan los partidos de fútbol, ustedes, los que han jugado o los que pueden tener el deportista, si lo ven orinar, se van a dar cuenta que la orina es amarilla. ¿Por qué? Porque está deshidratada. Entonces son cosas y aspectos que tenemos que cuidar. Y la flexibilidad, hay un método con el cual se puede mejorar prontamente. O sea, hay un método de entrenamiento, un método de estimulación de la flexibilidad, que si yo lo aplico ahorita, alguno de ustedes podría mejorar entre 3 a 5 centímetros de flexibilidad. ¿Cómo se llama? ¿No? Se llama facilitación neuromuscular propioceptiva. ¿Sí? Entonces, ese es un método para mejorar la flexibilidad de inmediatez. Es un método que incluye fuerza para mejorar flexibilidad. Entonces, es algo que es muy importante tener en cuenta, conocerlo, ¿sí? Conocerlo, porque en esas 3 imágenes que ustedes ven, se aísla la parte de preparación física, la parte de preparación en el campo por periodización táctica y los morfociclos patrones, ¿no? Ahora todos los que trabajamos en el fútbol y todo eso, es que el morfociclo patrón, es que el morfociclo patrón me dice tal cosa, es que el morfociclo patrón me dice tal cosa, pero el morfociclo patrón en la teoría tan solo es una guía para que usted como entrenador dirija, planifique y ordene una sesión de entrenamiento para su equipo. Porque quienes hicieron la teoría de la periodización táctica no conocen el equipo del profe Diego Saraza, o no conocen el equipo de Samir, o no conocen el equipo de Daniel. Cada uno se basa y hace las cosas a lo que tiene, ¿cierto? Yo me guío mucho por la periodización táctica, pero es que la periodización táctica, quien escribió el libro, que fue el autor y el gran sabio de lo que es la periodización táctica antes que Mourinho, que fue su expositor más alto en su momento que hubo, pues fue Víctor Freire, por allá hace 60, 40, 50 años. Entonces la periodización táctica no es algo de ahora, la periodización táctica es algo de hace mucho tiempo atrás, que poco a poco vino tomando fuerza y que el máximo expositor y que le dio los grandes resultados y la mostró así prontamente, pues fue Mourinho, allá con el Real Madrid y con el Inter. Pero eso
cambia. Entonces, yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Cuántos tipos de fuerza tenemos? ¿Cuántos tipos de fuerza conocen? Cristian. Adelante, Cristian. Buenos días para todos. Tres tipos de fuerza: fuerza máxima, fuerza de resistencia y fuerza de velocidad. Fuerza, velocidad, ¿cómo sería esa? Fuerza rápida. Ah, eso es diferente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso es diferente. Bueno, y yo te hago una pregunta. ¿Y si yo te dijera que en dónde pondrías a la resistencia a la fuerza? O explícame qué sería fuerza-resistencia y qué sería resistencia a la fuerza. Por ahí alguien escribió que también fuerza explosiva es una de las más importantes. Pero explícame, Cristian, ¿cómo sería la fuerza-resistencia y cómo sería la resistencia a la fuerza? ¿O serían la misma? Una también la podemos catalogar con una capacidad anaeróbica y la otra aeróbica. No, ahí ya es más de tipo de resistencia. O sea, ¿cuál es la conexión entre fuerza-resistencia y resistencia a la fuerza? ¿O se podría decir que son la misma? No, pues realmente no. No, son diferentes, pero no tengo ahorita presente para responder la pregunta, pero sí sé que son diferentes. Bueno, entonces, mira, eso es muy sencillo de entenderlo y es lo siguiente. Si tú tienes una pared y vas a empujar la pared, ¿qué tipo de fuerza estarías haciendo? ¿Resistencia a la fuerza o fuerza a resistencia? Hay un vector que está haciendo una fuerza a una pared, ¿cierto? Yo estoy haciendo fuerza a la pared, pero la pared está quieta. ¿Qué Fuerza de estaría haciendo? resistencia. Fuerza de Fuerza a resistencia. resistencia. Muy bien, porque tengo un Sí. vector, ¿cierto? Tengo un vector que está aplicando una fuerza a un punto muerto. Es fuerza. Se aplica la fuerza. Muy bien. ¿Y si la pared se me va a venir encima y yo hago fuerza para que no se me venga encima? Resistencia a la fuerza. Perfecto. Tengo dos vectores. Un vector que baja y un vector que tiene que hacer la fuerza. ¿Sí? Entonces no son lo mismo. ¿Vale? No son lo mismo. Entonces tenemos que en fuerza tendríamos fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza rápida, fuerza resistencia. Pero hay otra cosa que yo pregunto. ¿Y dónde dejamos la fuerza básica? O la fuerza básica no es importante. Porque yo, en todos los autores que he leído, yo no veo que ninguno diga es que tienen la fuerza básica. Ustedes no se han dado cuenta que o no han ido a un gimnasio en donde, claro, están los muchachos esos con esos pechos, esos pectorales grandotes y se ponen en un press de pecho y eso levantan 40, 60 kilos, 80 kilos y repeticiones y dele, ven así grandotes y llega el flaquito así chiquitico y delgadito y los ponen a hacer a los dos uno contra otro, lo ponen a hacer extensiones de codos y los que son así grandotes no son capaces de hacer extensiones de codos, ¿no se han dado cuenta? ¿No? ¿No han analizado eso? Claro, sí, eso es verdad, es una realidad del día a día en los gimnasios. Bien. Todos tenemos una fuerza básica, ¿no? Exacto, pero la fuerza básica, mira que con respecto a lo que tú me dices, te voy a hacer una pregunta. ¿Será que la fuerza básica de todos nosotros siempre es la misma? No, depende de la morfología, porque es que ahí entra un principio de individualización, entonces cada uno tiene su fuerza básica diferente. Y eso vendría vinculado a qué principio del entrenamiento deportivo. La individualización. ¿Y a qué otro? Más importante. En ese aspecto, más importante. ¿De la progresión, profe? ¿De la carga? La progresión o la adaptación, ¿cierto? Porque yo puedo tener una fuerza básica hoy, miércoles de esta semana, y la otra semana puedo tener o más fuerza básica o menos fuerza básica. Pero la tengo que tener. Entonces la fuerza básica es algo que va cambiando mediante la adaptación del deportista. Y Ya que muchas esa veces fuerza, no la tenemos en cuenta. Nos pues hay que basamos más es que en el RM, y es que el RM, y el RM, y el RM. Señor. la fuerza tenemos que trabajarla sí o sí. Señor. Sí, que esa fuerza la tenemos que trabajar sí o sí. Claro, la fuerza, sea la fuerza básica, sea la fuerza máxima, la fuerza general
la fuerza de base, siempre tiene que tener una mejoría, siempre. Por eso les digo, yo hoy tengo una fuerza de base, yo tengo una fuerza de base hoy. Puede que por mi día de trabajo, mi caminata, mi todo eso, correr, saltar, por todas las actividades que tenga que hacer, mañana no amanezca con la misma fuerza básica, ¿sí? Pero siempre nos preocupamos en decirle al deportista y en basarle todo a su RM, ¿sí? Cuando, en el caso del fútbol. Es que Diego me hizo el RM de Diego son 80 kilos. Entonces, no me importa la fuerza básica de Diego, con la cual haya amanecido hoy, sino me importa es basarme en el RM que tú. Cristian, pregunta. Referente a ese aspecto, Rodolfo, ¿cómo es medible o cómo se puede testear esta fuerza básica? Porque o sea, es variable dependiendo de si descansó bien, de la carga que tuvo el día anterior. ¿Cómo se puede medir eso? Por medio de la correcta periodización del entrenamiento deportivo. O sea, es decir, tenemos que basarnos otra vez en otro de los principios del entrenamiento. Periodizar bien, entender bien. ¿Cuál es una de las grandes ventajas que tiene la periodización táctica? Que me dice, basado en su último encuentro o basado en su último entrenamiento, planifique su siguiente encuentro, ¿cierto? Eso es lo que me dice la periodización táctica como tal. Basado en lo que ya acabó de pasar, planifique lo que se le viene ahora, lo más próximo que se le viene, no planifique el segundo o el tercer partido, planifique lo que se le viene. Y cuando llegue planifique para el siguiente. Entonces eso nos dice que también la individualidad tiene que ser muy importante. Entonces todos conocemos el RM, ¿cierto? Que es una repetición máxima. Pero resulta que yo también puedo hacer RMs o por tiempo o por repeticiones. ¿Sí? Entonces yo puedo colocar a un deportista que me haga un RM con una barra y con unas pesas de 20, 30 kilogramos y le determino un RM. Pero si yo me baso en el peso del deportista, decir que pesa 70 kilogramos hoy, y digo que yo lo quiero trabajar en un nivel de fuerza inferior o no máximo, ¿sí? No máximo hasta llegar al 100%, sino que lo voy a trabajar del 50% hacia abajo, entonces digo que lo voy a trabajar al 30%. Si pesa 70 kilogramos, ¿cuánto sería el peso que debería levantar? Si un deportista pesa 70 kilogramos y lo quiero trabajar al 30% de su peso corporal, ¿con cuánto tendría que trabajar el deportista? Esas matemáticas están, pero... 21, profe. 21, 7 por 3, el total por el porcentaje, 7 por 3, 21. Entonces tendría que trabajarlo con 21 kilogramos. Entonces yo le pongo al deportista una barrita de 20 kilogramos y lo coloco a que haga sentadillas, ¿sí? Que lo haga sentadillas en la mayor cantidad de repeticiones posibles hasta que llegue a la fatiga o hasta que pierda el nivel técnico, pues hoy pueda tener un resultado. Entonces puede ser que el deportista me haga hoy 50. Entonces digo, tengo 50 repeticiones y quiero completar cierta cantidad de carga. ¿Sí? Eso tengo que tenerlo bien en cuenta. Entonces tengo que tener un control muy efectivo. Entonces digo, Diego me hizo 50 y Samir me hizo 30, pero yo quiero que lleguen a trabajar casi lo mismo. Entonces digo, yo quiero que entre los dos, y es algo que también está tomando mucha fuerza ahora en la preparación física de fútbol, yo quiero que los dos no me completen el mismo peso, pero sí me completen las mismas repeticiones. Entonces yo digo que yo hoy quiero que Diego me haga 150 repeticiones de sentadillas, sabiendo que Diego pesa 70 kilogramos, que lo voy a trabajar al 30%, pero quiero que me haga 150 repeticiones. Resulta que Samir hizo tan solo 30 repeticiones con el mismo peso de Diego, ¿cierto? Ojo, con el mismo peso de Diego, con las 21. ¿Sí? Pesan lo mismo, levantan lo mismo, pero no tienen la misma cantidad de repeticiones. ¿Sí? Entonces el RM es diferente de los dos. ¿Sí me hago entender ahí? ¿O hay alguna duda ahí? No, sí, profesor, sí se entiende. ¿Cierto? Dos deportistas de 70 kilogramos están levantando 21 kilogramos al 30% de cada uno, van a hacer un RM por repeticiones. Diego hizo 50, Samir hizo 30. Pero yo quiero que me completen la misma cantidad. Entonces yo le digo a Diego, yo necesito que usted me complete 150 repeticiones. ¿Cómo? No sé. Si quiere hacerlas todas de una, si quiere 3 de 50, como quiera, pero me completa
150. Y le digo a Samir, me completa 150. Entonces, lo ideal es, yo puedo tener dos maneras de controlarlo. Una, le digo a Diego, 3 por 5, 15, 3 series de 50 repeticiones. Pero seguramente eso lo va a llevar a la fatiga, ¿cierto? Lo va a llevar a una fatiga o lo va a llevar posiblemente a una sobrecarga muscular de posteriores. Entonces, ¿qué le digo a Diego? Diego, me vas a completar 150 repeticiones, es decir, ya hizo 50 que fue el RM por repeticiones máximo y le faltan 100. Compléteme las otras 100 haciéndolas en un solo envión hasta el cansancio. Cuando se sienta cansado, para, descansa, hizo 25, vuelve, hizo 20, vuelve, hasta que complete las 150. Y exactamente lo mismo le digo a Samir. ¿Qué va a pasar? Voy a estar mejorando y tratando de nivelar esos niveles de fuerza básica de los dos deportistas en un periodo corto de tiempo. ¿Sí? Porque yo me preguntaba una vez, le preguntaba a un profe un profe chileno que le aprendí muchísimo, Claudio Arrué se llama, un preparador físico cuando estuve trabajando en Perú. Y ellos saben mucho de juegos, de periodización táctica, pero se les olvidó ese trabajo de fuerza. Entonces yo le explicaba ese trabajo de fuerza. Yo tengo que nivelar a los dos deportistas. Yo tengo que hacer que los dos deportistas vayan mejorando sus niveles de fuerza básica. Seguramente si mañana aplico nuevamente el test, pues alguno de los dos tendrá que hacerlo más por debajo. No significa que esté mal. O los dos lo harán por encima. No significa que esté bien. Significa que estoy modificando esos niveles de fuerza básica que son tan importantes en el futbolista y que no todos los días va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, mire cómo tenemos que jugar con cada una de las capacidades que tenemos ahí. Si nomás hemos jugado con este pedacito de fuerza y que no hemos ahondado y que no hemos profundizado mucho en eso, imagínense lo que nos hace falta profundizar en lo que es fuerza explosiva, en lo que es fuerza rápida, ¿cierto? En lo que es fuerza elástica. Entonces nos falta mucho. En la cuestión de resistencia, siempre tenemos dicho que resistencia siempre eran dos, entonces era resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Hoy ya nos dimos cuenta que hay una tercera que es resistencia a la fuerza, ¿cierto? Si yo peso 70 kilogramos, si el profe Diego realiza un salto de 70 kilogramos, cuando salta, ¿cuánto levanta? Cuando aterriza, ¿cuánto asume? ¿Cuánto carga? Es algo importante que tienen que tener en cuenta siempre. Ahí vemos la ley de Newton, Rodolfo, que hay que multiplicar por 2. Exacto, por 2.8, que es casi 3, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Que lo que se levanta y pesa 70, cuando cae, pesa hasta 3 veces más. ¿Sí? Entonces, en un salto, ¿cuánto peso está moviendo un deportista? Entonces decimos, a veces nos emocionamos, no, es que hoy van a ser 100 saltos, venga, pero en los 100 saltos ya medí cuánto el deportista va a estar saltando, cuánto va a estar moviendo, cuánto va a estar asimilando, cuánto las articulaciones de rodilla y tobillos van a tener que resistir el impacto, que muchas de las lesiones en futbolistas se presentan precisamente por eso, porque no medimos y no cuantificamos la cantidad de saltos que tenemos que hacer, o que es aconsejable a un deportista hacerle, ¿cierto? ¿Cuántas veces un jugador de fútbol en un partido salta 3 veces seguidas? En un partido, muchas veces una o dos. Uno o dos deportistas saltan 3 veces seguidas en un solo estímulo. Y nosotros les metemos que 30, que 40, que 60 saltos. Entonces miren que nos estamos equivocando en eso. ¿Sí? Entonces cuando hablábamos de la resistencia decíamos que la resistencia aeróbica, anaeróbica, y hoy nos dimos cuenta que nace una tercera que es la resistencia a la fuerza. Pero si desglosamos la resistencia aeróbica, podemos decir que tenemos resistencia aeróbica de tipo en potencia aeróbica y en capacidad aeróbica. Y si desglosamos la resistencia anaeróbica, decimos que es láctica y aláctica. Y que cada una de esas las desglosamos en potencia anaeróbica aláctica, en capacidad anaeróbica aláctica, en potencia aeróbica láctica y en capacidad anaeróbica láctica. ¿De qué depende de que sea cada una de los estímulos? De la duración del tiempo, del estímulo que se esté realizando. Que si es un estímulo de 0 a 10 segundos, decimos que estamos trabajando en potencia anaeróbica aláctica. Que si es un estímulo que va de los 10 segundos a los 30 segundos, que estamos trabajando en potencia anaeróbica láctica. Y así sucesivamente, hasta llegar a decir que un ejercicio que tenga una duración de 2 minutos 30, constantes de duración, está trabajando la capacidad, la potencia aeróbica. Y que si pasa de los 2 minutos 30 hacia arriba, está trabajando la capacidad aeróbica. Entonces, todo eso tenemos que conocerlo. Queramos o no, tenemos que conocerlos. Queramos o no, tenemos que tenerlo muy claro. ¿Y qué tienen que hacer de tarea? Leer. Y muchos autores. Porque muchos autores tienen la misma verdad dicha de diferentes maneras.
¿sí? En el caso de la velocidad, ¿cuántos tipos de velocidad conocemos? Manifestaciones de la velocidad, muchachos. Digamos que la forma como la trabajamos nosotros y como yo se las trato de enseñar es a través de las manifestaciones, que es lo mismo, la forma, ¿no? Formas que existen. ¿Qué tipo Sí. de velocidad existen? Manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta? Velocidad de reacción, dice Kevin. ¿Quién más? Profe, ¿la velocidad gestual? ¿O esa no cuenta ahí? ¿Es válida? ¿Puede entrar? Puede entrar, sí. Bueno, ¿Cuál ahora otra? yo les hago una pregunta. Cuando hablamos de La velocidad, de desplazamiento, profe. velocidad de desplazamiento, pues ¿qué es velocidad? Partamos de eso. ¿Qué es velocidad? Desplazarse de un punto a otro en menor tiempo posible. Eso es velocidad. Eso es velocidad. Entonces, si yo digo que velocidad de desplazamiento, si velocidad es tiempo de desplazamiento de un punto a otro en el menor tiempo posible, ¿sí? Resistencia a la velocidad, vea, se puede catalogar también como otro tipo de resistencia, ¿sí? No como velocidad, sino se puede catalogar como otro tipo de resistencia. Mira cómo vamos, como yo les decía, vamos desglosando la teoría y vamos mirando las cositas y vamos dándonos cuenta que hay cosas que se hacen y que a veces no las entendemos. Yo les hago una pregunta, ustedes se podrían, John Nicolás, tú te podrías desplazar eh, de un cono a otro cono que tiene 50 metros, ¿sí? Desplazamiento de 50 metros, a tu velocidad del 50%, Sí, señor, profe. y sería velocidad. Claro. Pero si la teoría me dice que velocidad es recorrer una distancia, un punto a otro en el menor tiempo posible, y yo te lo pongo en este ejemplo, tú vas a recorrer esos 50 metros y lo recorres en, vamos a poner aquí un número, 20 segundos, ¿sí? 20 segundos duraste recorriendo esos 50 metros. Y entonces yo te digo que recorraste esos mismos 50 metros al 50% de tu velocidad máxima. ¿Cuánto demoraría recorriéndolos? ¿40? ¿Seguro? ¿Cuál sería el 50% de 20? 10 segundos. 10. Si me lo recorrió en 20, en la prueba, es la velocidad máxima de John Nicolás, 20. Y le estoy diciendo que lo haga al 50. ¿En cuántos segundos tendría que recorrerme esos 50 metros? En 10, ¿no? Sí, 10 segundos. En 30. Porque si le estoy diciendo que me lo haga al 50% de la velocidad máxima, quiere decir que no lo va a hacer al 100% de intensidad, lo va a hacer a la mitad de la intensidad. ¿Sí? Si yo le digo que me lo haga al 150%, entonces sí le estoy diciendo que me lo recorra esos 50 metros en 10 segundos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el momento en donde analizamos un ejercicio, en donde analizamos algún tipo de estímulo que le estemos aplicando a los deportistas. Pero ahí ya no sería velocidad, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Si yo le digo a Samir que me recorra esa distancia de 50 metros al 50% de la velocidad, ¿será que me está haciendo velocidad? Resistencia a la velocidad. Tampoco resistencia a la velocidad, porque es que mira lo que está pasando. Se demoraba 20 segundos y ahora se va a demorar 30. ¿Será que está haciendo una resistencia a la velocidad? ¿O será que lo que está haciendo es un trabajo en capacidad anaeróbica láctica? Entonces deja de ser velocidad, ¿cierto? Entonces miren lo que yo vuelvo y le repito. ¿Quién levantó la mano?
Vuelvo y le repito, tengamos cuidado en lo que dice la teoría y analicémoslo muy bien con lo que es la práctica. Si a mí la velocidad, el concepto de velocidad es recorrer en el menor tiempo posible una distancia, pues velocidad para mí, y en mi concepto, es hacer un movimiento, sea cual sea la distancia, en el menor tiempo posible, es decir, al 100% de la capacidad máxima individual de cada deportista. Entonces, si yo lo trato de trabajar al 80, al 50, al 30, pues no va a ser velocidad, ¿sí? Va a ser algo similar a a una resistencia anaeróbica láctica o anaeróbica láctica, dependiendo de la cantidad de tiempo. Pero velocidad es al 100%, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de velocidad de reacción, sí es diferente, porque la velocidad de reacción, la teoría me dice que es el tiempo, el menor tiempo posible en el cual reacciona una persona a un estímulo. Entonces, yo estoy parado y se escucha un silbato, entonces yo reacciono en el momento que escuche y arranco a correr. ¿Sí? Entonces, eso es diferente. Pero miren que ya desglosando las cositas y mirando las cositas, pues pucha, no es tan fácil y no es como tan superficial lo que siempre he analizado y lo que siempre me han dicho. Y eso es lo que no tienen que comer entero. Analicen y miren, ¿sí? Entonces, si yo quiero hablar de resistencia a la velocidad que estoy diciendo, que es mantener la velocidad máxima al 100% de cada deportista durante la mayor cantidad de distancia posible. ¿Sí? No es recorrer una distancia en cierto tiempo, es mantener la velocidad máxima del deportista en una distancia lo más larga posible. ¿Sí? Por lo general en los futbolistas, esa resistencia a la velocidad no se da en más de 150 metros, que mantienen la misma velocidad. 12, 15 metros, 12, 15 kilómetros por hora la mantienen en cierta distancia. Después ya se acaban los niveles de fuerza, entra la fatiga muscular, se acaba el adipógeno sin trifosfato y empieza a descender la velocidad. Entonces hay que entenderlo, ¿sí? Y la flexibilidad, que es muy importantísima. Flexibilidad en el fútbol, envidiable la que tiene Zlatan, 40 años y le tira usted la pierna aquí hasta arriba, pero eso va cumpliendo otro de los principios del entrenamiento, que es la variabilidad. Ustedes saben que Zlatan es karateca, ¿no? Y eso le permite esos rangos de movilidad. Y Zlatan es uno de los jugadores que muy poco se lesiona. Flexibilidad la de Cristiano Ronaldo, que también, pese a todas esas ayudas tecnológicas que tiene, pues también tiene un cuerpo envidiable y seguramente jugará mucho tiempo más. Entonces, mire cómo un aspecto tan básico como las capacidades físicas básicas o las capacidades condicionales, pues se nos va ampliando tanto y nos da una cobertura mucho más amplia. Entonces, muchachos, hay mucho, pero mucho por indagar. Y con esta frase los dejo. Es más fácil jugar al fútbol que saber jugar al fútbol. Todo el mundo juega fútbol, todo el mundo practica fútbol, pero qué difícil es la tarea que nos toca a nosotros los entrenadores, preparadores físicos o directores técnicos de fútbol, de enseñar a jugar bien al fútbol. ¿Sí? Y miren nomás en esa partecita, en esta charla que hemos tenido, yo creo que más de uno sale con una duda y sale así cabezón como que, jue pucha, ¿será que sí es lo mío? ¿Será que no es lo mío? Me toca estudiar. Claro, nos toca estudiar. Nosotros los que estamos metidos en esto del fútbol, sobre todo en el rol en el cual yo participo en el fútbol profesional, que es preparador físico, tengo que saber de medicina, conceptos, de farmacología, conceptos, de fisioterapia, conceptos, de nutrición, conceptos. Entonces es un camello bien duro, ¿sí? De sistemas, ahora con esas tablas de Excel y todo esos software que tienen para control del entrenamiento, eso le toca hacer a uno hasta ingeniero de sistemas. Entonces, esto es duro, muchachos, esto es una carrera muy bacana. Yo digo que amo la preparación física, amo el fútbol en su faceta de entrenador y todo eso, pero eso quita mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, muchachos, me agrada haber estado con ustedes. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, vamos a dar entonces un espacio por si hay de pronto alguna pregunta, alguna inquietud. Yo quiero agradecerle al profe Rodolfo por su tiempo, por esta charla tan interesante. Estoy seguro que más de uno sí lo dejó con esa inquietud, con esas dudas.
que eso es bueno, desde que le queramos hacer, recibir el mensaje y hacer bien las cosas, porque esa es la idea, ¿no? De no ser profesionales, sino ser un buen profesional, prepararnos, seguirnos actualizando. Quiero aprovechar este espacio para, creo que nunca, no se lo había comentado al profe Rodolfo, pero tuve el privilegio, yo creo que ya hasta perdí la noción del tiempo, en qué año fue, pero Rodolfo fue preparador físico mío, o sea, cuando tuve en esa etapa de atleta del Colegio de Boyacá, él era nuestro preparador físico y fue de esas personas, Rodolfo, que me incentivó a estudiar esta carrera. Creo que nunca se lo había dicho, pero se lo estoy transmitiendo aquí públicamente. Es de esas personas que le hacen coger amor al trabajo, a hacer las cosas bien. Es un profesional es una gran persona, primero que todo, y es un profesional muy apasionado, le gusta hacer bien las cosas. Entonces, de verdad, muchas gracias por incentivarnos, por motivarnos a seguirnos preparando. Yo les hablo a los muchachos, a mis alumnos siempre les digo, a cambiar esa estigmatización que tenemos los profesionales en la educación física y el deporte, porque otras profesiones nos ven como que escogimos este camino porque es fácil y sencillo, según ellos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo demostramos eso? Con nuestro trabajo, con nuestro profesionalismo, con la forma de pronto de dirigirnos a un grupo, la terminología que utilizamos, ¿sí? Que digan, oiga, vea, pero ese educador físico, ese profesional en cultura física, vea cómo se expresa, vea cómo habla, vea cómo maneja un grupo. Entonces es lo que siempre trato de incentivar a los muchachos para que cuando salgan ya a su espacio laboral, ya muchos aquí laboran en diferentes clubes, en escuelas deportivas, en colegios. Entonces tratar de dejar esa imagen o de cambiar esa imagen que tenemos los educadores físicos y los profesionales en ciencias del deporte como tal, bien en general. Entonces, profe Rodolfo, ¿verdad? Muchas gracias por este espacio. No, Diego, usted sabe que con todo el mayor de los gustos, y claro, es que aquí el que está viejo soy yo, ustedes todavía son unos niños. Ojo, y con eso quiero aclarar eso, no con eso quiero decir que Rodolfo es muy viejo, no sé la edad, realmente Rodolfo no sé qué años tenga, sé que empezó muy joven y por eso estuvo trabajando con nosotros en ese proceso del Colegio Boyacá, ese proceso de selección Tunja, selección Boyacá que se hizo. Y vea, yo como les decía, esto ha sido una evolución. Cuando yo trabajé con ellos, estaba empezando y me guiaba mucho por la parte tradicional, la parte analítica. Pero esto va cambiando y esto del entrenamiento deportivo y sobre todo en el fútbol, esto va avanzando y esto va evolucionando, pero rapidísimo. Mire que ahora ustedes ven en un cuerpo técnico, un equipo profesional, y ya cogió más importancia el analista de video que el preparador físico o el asistente. O sea, ya es más importante. Muchos técnicos ya se llevan es el técnico, el preparador físico o el asistente y el analista de video. Ya el analista de video ya es una persona que se metió, que muchas veces sin de pronto saber muchas cosas de fútbol, con el solo hecho de mirar cuántas veces repite un jugador una cosa dentro del campo, ya, eso, y ya lo analizó. Entonces, esto es un camino largo. No soy viejo tampoco porque apenas tengo 40 años, más de 20 años dedicado al fútbol en todas las facetas, pero bueno, espero muchachos de verdad que haya sido un espacio que les haya aportado algo, que muchos de pronto no estarán de acuerdo en muchas cosas y eso es bueno. Y sobre todo nunca dejen de preguntar. El profe Diego tiene mi contacto, cualquier cosa en la que les pueda servir y ayudar, con el mayor de los gustos, estaré atento a solucionarles. Yo le comparto la presentación al profe Diego también por si les interesa tenerla y mantenerla ahí. Y nada, muchachos, Dios los bendiga, un abrazo y pues los dejo ahora sí que almuercen ya después de tanta cantaleta. Bueno, profe Rodolfo, muchas gracias. De pronto antes me gustaría algún muchacho que quiera dar algunas palabras de agradecimiento para el profe Rodolfo. Néstor, adelante. Bueno, buenas tardes, profe Rodolfo. Buenas tardes, profe Rodolfo. Profesor Diego. Pues primero quiero darle las gracias por acompañarnos hoy y darnos esta charla. Pues es un tema en el que la preparación física es un tema en el que yo como incursionar últimamente y me parece bueno lo que usted me
puedo aportar hoy. También sé que pues tengo que leer más y, y asesorarme más de personas como tu merced, como el profe Diego, como los profesores de la universidad. Y Muchas gracias, Néstor, y pues a la orden. Y esto, como yo les decía, esto es una carrera donde todos los días hay que leer, todos los días, todos los días. Yo estoy ahorita en segundo semestre de la maestría en pedagogía, pero la pedagogía no la podemos dejar perder, ni estudiando con niños, ni estando con fútbol profesional, porque hay muchachos en el fútbol profesional a los cuales todos los días hay que enseñarle algo. Y la manera como uno le entra como preparador físico a un grupo de deportistas profesionales es totalmente diferente a otro. Y los que tengan la posibilidad de llegar al fútbol profesional se van a dar cuenta que el preparador físico en un equipo de fútbol toma un rol importantísimo porque es el que le da confianza al jugador, porque sí, en los trabajos a veces, muchas veces el trabajo es duro y todo eso, pero, profe, me duele, uno. No van al médico, no van al técnico. Entonces uno se vuelve ese punto de conexión entre lo que es técnico, departamento médico, grupo de jugadores y todo eso. Entonces, este rol es muy bonito, pero también nos implica muchas responsabilidades. Cristian, cuéntanos. Rodolfo, pues desafortunadamente me conecté casi al final de la sesión, pero lo que percibí, lo que vi, me deja como inquieto en ver la sesión grabada en YouTube completa. Realmente, digamos, el dominio, la experticia del tema, teniendo 40 años, pues digamos, es grande y aún falta más. Entonces lo motiva a uno cuando uno, un exponente, lo escucha un exponente tan, digamos, tan fluido en su tema y yo creo que eso es más de pasión. Entonces, se nota. Agradecerle y pues nada, voy a replicar la grabación también para compañeros que lo necesiten. Y gracias, Diego, profe Diego y Rodolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian. Y vuelvo y les digo a la orden y esto es de un avanzar. Eso, a mí me encanta la docencia universitaria. Me gusta muchísimo porque, vuelvo y les digo, hoy muchos se habrán ido con dudas, muchos habrán salido de esa burbuja que muchas veces nos metemos y tenemos que romper esa burbuja y salirnos de ella porque si nos quedamos ahí, nos come la teoría. Entonces, hay que darle y leer, muchachos, sí les recomiendo, lean mucho artículo científico basado en este tipo de experiencias, basado en todo lo que son análisis y toda esa cuestión. Eso es lo que más nos da y sobre todo apliquen. No es lo mismo aprender a jugar fútbol en un tablero viendo un video. Por eso yo no critico, sino me da risa cuando me invitan a jugar fútbol en Play. Yo me saco un ojo espichando que el círculo, que el triángulo, me toca mirar el control para ver cuál es, que R2, que L2 y nada. Yo paso no sirve. Entonces, cuando me invitan a eso, les digo, no, camine más bien allí a la cancha, allá jugamos un ratico que allá. Donde soy bueno, sí, en la tecnología no. Pero nada, aquí estoy para lo que necesiten, vuelvo y les digo con toda confianza, lo que les pueda ayudar, con el mayor de los gustos. Listo, profe Rodolfo. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Samir, ¿querías decir algo? Profe, no, que muy amable, gracias, muy buena charla, muy bueno todo, quedamos, pues yo quedé muy satisfecho con todo lo que vimos en este tiempo. La verdad, muchas gracias, profe. Samir, con todo gusto. Listo, profe Rodolfo. Entonces, de verdad, para no pues quitarle más tiempo, agradecerle por el espacio. En estos días seguimos en contacto y ojalá podamos, si no se puede de pronto finalizando este semestre, de pronto para el próximo, pero la idea es que tengamos más continuo este espacio, tenerlo invitado. Listo, profe, entonces muchas gracias por todo. Con gusto. Un abrazo, Dios los bendiga. Muchísimas Feliz tarde, profe, que esté muy bien. Feliz tarde, chao, chao. Hasta luego. Muy bien, muchachos. Entonces, cuéntenme, ¿cómo les pareció la actividad? Profe, muy buena porque pues realmente pues uno trata de investigar y leer, no uno sino los autores, pero yo creo que eso nos invita a eso, a dar un poco más en el tema de la investigación y no casarnos con uno solo, sino
refutarlos y sustentarlos con investigación. Ok. Listo, Cristian. Sí, una lástima que